Hola, buenas tardes, bienvenidos a Primera Edición. Juan Carlos, rápidamente con la información. Cristian Vázquez se encuentra en la ciudad de Luque. Cristian, contigo, adelante. Quinta compañía Macaí Luque, recién estuvimos haciendo un vivo para el informativo del mediodía. Señora, ¿qué pasó cuando nos retiramos? El denunciado luego vino, quiso acuchillarle a mi papá en su casa, le pidió plata y mi papá no tenía para darle, casi la acuchilló a él. Salió haciendo zarambí acá, le asaltó a un aguatero, le acuchilló todo a un muchacho hacia allá, después vino corriendo otra vez zarambí, hizo toda la cuadra. Bueno, ¿y en dónde está él ahora? Porque la policía recién estaba acá con nosotros. Él está, ahí le mandaron guardar en la casa de uno de sus tías. Esta es la casa de él, la casa de su papá. Su papá es vendedor de drogas. Su papá es el que vende la droga y que acá en todo el barrio es el que le... Bueno, ¿y la policía por dónde se fue a hacer el acceso ahora? Otra vez se fue a mirar otra vez por allá en caso de que salga el muchacho, pero le tienen en la casa ajena y no pueden ingresar ellos. Bueno, ¿y nosotros podemos entrar por acá? Esta es la casa de mi papá, pero al lado de él está donde está el muchacho, si pueden pasar. Vamos. Estamos en vivo y en directo, compañeros. Recién estábamos para el informativo del mediodía haciendo una cobertura acá donde los vecinos justamente hacían esas denuncias. Bueno, y ahora estamos ingresando a esta zona quinta compañía Macaí. El señor quien casi fue asaltado, casi lo apuñalaron, el muchacho terminó de apuñalar a un aguatero que se encontraba por la zona. Bueno, acá la señora va hablando. Bueno, ahí vemos la policía también que va ingresando hacia allá, los linces, la policía van ingresando, don Carlos. Nosotros estábamos recién por acá, sí. Sí, la primera información incluso que recibíamos es que la denunciante, la señora que habló contigo, fue la víctima. Pero contanos, aclaranos eso, ¿ella fue la víctima o otra persona la acuchillada? No, fue el aguatero, el acuchillado, don Carlos. Los denunciantes lograron correr de la zona y el muchacho, según la denuncia, salió y empezó a atacar a todo el mundo. Todo el mundo. Esa es una cuadra, ahí vos estabas hace rato y esta es otra cuadra nomás. Y el mismo muchacho que hizo todo eso es el que hizo otra vez. Bueno, ¿y él está ahora en dónde, señora? Acá está escondido en esta casa y los policías no pueden ingresar porque es privado y esa gente le tiene escondido ahí en su casa. Bueno, ¿y él acuchilló a un aguatero? Acuchilló a un aguatero ahí en la esquina de la villa, acá saliendo. Creo que me estaban haciendo señas, don Carlos, antes de llegar aquí a esta zona. Había gente que me estaba gritando. Por acá no se puede pasar, ¿verdad? Acá no, pero podemos darnos la vuelta así ya. Bueno, no sé, don Carlos, si tenemos tiempo o hacemos guardia acá mientras la policía está... Te acompañamos. Bueno, vamos a ver si le encontramos al aguatero. Vamos a darnos la vuelta. Pero había una persona ya que nos estaban haciendo... Bueno, esto es en vivo y en directo. Quinta compañía Macaí Luque. Nos estamos dando la vuelta. La única manera de ingresar a esa vivienda es que un juez autorice una orden de allanamiento. Si realmente está allí, la policía no puede ingresar, a no ser que utilizando aquello de la flagrancia, porque ocurrió un hecho donde acuchilló a una persona y en prosecución a esa investigación. Pero bueno, se tendrá que recurrir a la fiscalía o al juzgado. Más o menos, ¿hacia dónde queda el quinto barrio? Bueno, esto queda más o menos... Quinta compañía Macaí Luque, don Carlos. Sí. Queda para que la gente más o menos se ubique hacia la zona de Reimpex, más o menos. Esta fábrica grande de motocicletas, de ensamblaje de vehículos. Sí. Ya, ¿y cuál era la denuncia? Recordanos, por favor, de la señora. Yo vi en parte de que estaban siendo acechados y asediados por adictos en la zona, ¿no? Sí, hay una residencia, una casa donde se juntan entre 15, 20 jóvenes a fumar crack y mantienen en zozobra a todo el barrio. Y la denuncia fue específicamente esa, que ya no podían vivir, que hacían quemazón de basuras, que causaban incendios en residencias. Y después de eso, ya camino al canal, desesperado nos llama el joven para contarnos que se había dado el apuñalamiento de una persona. Ya le encontramos a los linces y le encontramos a la gente también haciendo esa denuncia, ¿verdad? Y acá todos los vecinos están
están por afuera. Acá llegamos a la zona, a la cuadra donde estuvimos hace rato haciendo la entrevista. Bueno, qué terrible realmente. A ver, Bueno, estamos en vivo. La zona aclarando. que es Sí. bastante complicada también según la denuncia propia de los Hola, vecinos. ¿qué tal? Macay hacia la zona de IPS en Luque sería mucho más atrás de los supermercados, esa zona bastante popular del mercado de Luque. Ya camino a la derecha hay una ruta que une con la ciudad de San Lorenzo también desde Macay, también con la zona de Capiatá. Bueno, oficiales, ¿tienen la información de que la persona que habría causado el apuñalamiento se encuentra en su residencia? Sí, supuestamente se encuentra ahí, pero son los primos los que le mantienen ahí encerrado, así que no hay nada que nosotros podamos hacer sin ninguna orden. Y tampoco todavía no hay ninguna denuncia tampoco. Porque, claro, esto es propiedad privada y ustedes tienen que también protegerse jurídicamente. Así mismo, señor, y no hay nada que nosotros podamos hacer en estos momentos. Bueno, ustedes auxiliaron, creo, al señor que fue apuñalado, ¿verdad? La verdad que no quiero hablar. En su vehículo y estando en su vehículo, él la acuchilló y corrió con su vehículo. Porque el repartidor de agua es. Allá en la esquina pasó ese, allá en la esquina. ¿Hace cuántos minutos fue eso? Y media hora por ahí hace, media hora por ahí nomás. O sea que le apuñaló, pero dentro de su vehículo. Sí, él se colgó luego por el vehículo, le pidió plata, creo, y no le quiso dar el aguatero y él le pescó luego ahí en la esquina. Mostrame la casa que es, por favor, esa. Vamos a ver. Acompáñame, doña Beni, mostrame. Bueno, vamos a por lo menos aprovechar la presencia de los linces para poder acercarnos y mostrar, ¿verdad? Claro. ¿Cuál es la casa del supuesto joven que apuñaló al aguatero, ¿verdad? Este es el pasillo que dividía allá. En esa residencia guardado por su familia, don Carlos. Vamos a tener cuidado nada más, por favor. Ya como antecedente primario de lo que fue capaz este hombre, tratar de cuidarnos también nuestra integridad y del equipo. Teniendo en cuenta que... Sí, no, totalmente, totalmente. Estamos aprovechando la presencia policial también para poder acercarnos a la zona. Ahí están, en esa casa donde supuestamente están encerrados. Y entre que aparece algún fiscal, se hace la denuncia, capaz la policía pueda resguardar la zona, porque definitivamente este hombre si sale de ahí va a ser para volver a someter a los pobladores, teniendo en cuenta que ya esta denuncia es pública, más todo lo que hizo pleno mediodía afectado por las drogas, y esto que va a seguir definitivamente hasta que algún fiscal haga algo y la policía lo pueda detener finalmente. Sí, vemos que la policía lince se empieza a movilizar ahora. No sabemos si se va a la comisaría a tratar de ver en algún contacto a alguien que pueda autorizar el ingreso acá, o simplemente se están retirando, ¿verdad? Están abandonando la zona aparentemente, ¿eh? Sí, porque dijo que se necesita una denuncia y no hay denuncia en la comisaría. Sí, no hay denuncia, pero acaba de pasar eso. Evidentemente todo el mundo estuvo hablando de ese apuñalamiento, estuvo hablando de la situación que le tocó vivir, y también el padre de la señora que tuvo que guarecerse en su residencia. Se retiraron los linces. Se retiró la policía, don Carlos. Ajá. Bueno, y creo que también nosotros deberíamos hacer lo mismo, ante el escenario y una zona bastante conflictiva, y esperando que la policía, la comisaría de Luque pueda responder ante esta situación y que se radique una denuncia también formal para que sea cabeza de un proceso penal, la única manera. Sí, porque la policía no puede hacer absolutamente nada si no hay una denuncia, porque solamente en fragancia puede ingresar si el hecho ocurrió en el momento, pero una zona bastante movida ahora, y los policías se retiraron, pero ¿qué pueden hacer también, verdad? Sí, y ya fue No hay una auxiliado denuncia. Señora, van a hacer la denuncia. ¿Qué voy a hacer ahora? Porque yo hice esto y temo por mi vida. El papá de él, el que vende la droga ahí, y frente al policía, a él le acusé a mi primo, él le acusó al que es vendedor de drogas, y él enfrente de los policías me amenazó a mí. No sé realmente qué es lo que voy a hacer ahora. Estoy temiendo por mi vida porque los policías, ya ven, no pudieron hacer nada, y no sé qué es lo que voy a hacer.
A ver, acá está la grabación. No sé si podemos poner acá a ver, Facu, si te da la... Ahí se ve cuchillo en mano. ¿Querés que ponga más brillo, Facu? Vamos a tratar de poner más brillo, don Carlos. Esto es... ¿Ese es en tu teléfono el de la señora? Directo. Este es el teléfono de la señora. Señora, ¿cómo se pone brillo tu...? ¿No puedes enviarnos? No, no te voy a grabar. Vamos a tratar de ver acá. O si me podés enviar ya mientras tanto ese video. Te doy... Sí, te doy... Bueno, estamos en vivo y en directo haciendo esto. Reiteramos momentos bastante complicados, de mucho temor e inseguridad en la zona de Macaí-Luque. También vamos a tratar de averiguar en qué condiciones se encuentra el aguatero, quien terminó siendo acuchillado en medio de una airada respuesta de este presunto Chespi ante la denuncia de pobladores de vecinas sobre el acecho permanente de esta gente. Y la suma que se denuncia, el hecho de que el propio padre es el que vende la droga. Su hijo adicto mantiene en zozobra a todo ese sector del barrio Macaí. Allá están unos cuantos también ya haciendo gestos. No decimos que son estos. Claro, pero están ahí en la zona. También me imagino preocupado por la cantidad de señoras y niños que hay en el sitio con una venta abierta de crack en el barrio, que los vecinos saben que la denuncia se hace y finalmente esto que queda sin ningún tipo de solución. Los vecinos todos están en las calles, algunos están hablando. ¿Qué hacen esos vecinos, Cristian? ¿Están criticando? ¿Están hablando acerca de lo que está pasando? ¿Qué nos dicen ellos? ¿Ellos están criticando la acción de ustedes de denunciar o qué pasa? No, esta gente no está diciendo nada, esos están casi ahí nomás. Son amigos. Son amigos nomás. Esos son Villagarte. Bueno, estamos esperando el mensaje. No sé si nos pueden enviar el... Ah, ya. Bueno, nos puede enviar el video, don Carlos. ¿No puede? Hay una cuestión de internet ahí que no puede. No tiene paquetes de datos, entonces tiene que ir a enviar desde su casa. Tipo ¿Le puedes anclar? ¿Anclar por Bluetooth? ¿Le puedes anclar, Cristiano, no tu teléfono? No, pero ya se fue. Ah, ya se fue. Bueno. Ya. Bueno, Cristian, gracias por este contacto y también ya por una cuestión de seguridad retirarnos de la zona. Hasta tanto, bueno, no sepamos que la policía esté allí para garantizar también la seguridad de los vecinos y de nuestro equipo periodístico. Sí, llama mucho la atención, don Carlos, que la policía se haya retirado estando nosotros, cosa que nunca ha pasado en un procedimiento con el canal. Al contrario, cuando nosotros estábamos entrando en alguna zona, nos estábamos dirigiendo a algún lugar, la policía pedía que le avisemos para poder acompañar. En este caso fue al revés, la policía estaba y abandonaron la zona. Quiero dejar nomás eso sentado un poco también. Me parece raro la actuación de la policía teniendo esta señora una denuncia frente a ellos, donde le acusa de a una persona vender droga y la policía no hace nada cuando le amenaza a ellos. Para poner en atención al comandante de la policía lo que está ocurriendo en la zona de Luque con sus oficiales. Bueno, Cristian, gracias por este contacto. Gracias a ustedes. Saludamos ahora a nuestro compañero Juan Salinas, que está acompañando el último adiós del gran Kemil Yambay. Contigo, Juan. Juan Carlos, un saludo para Carlos y la teleaudiencia. Y hace instantes culminó el responso aquí en la parroquia Santa Catalina y ya el cuerpo de don Kemil Yambay parte rumbo a Villa Elisa para la cremación de sus restos. Ya eso será una ceremonia más íntima para los familiares más cercanos. Una ceremonia, un responso emotivo por las palabras del sacerdote, quien recordó con mucho cariño a don Kemil Yambay, quien nos dejara ayer en horas de la madrugada. Mucha gente acudió aquí hasta la parroquia Santa Catalina para darle el último adiós, para despedir a don Kemil
para presentar también sus respetos a sus familiares, a los amigos más cercanos. Y ya parte rumbo ahora los restos mortales de don Kemil Yambay a la ciudad de Villa Elisa. Una comitiva que fue acompañada por los bomberos, por la policía, por mucha gente, quien se llegó hasta aquí para dar sus últimos deseos a don Kemil, su último adiós, digo bien. Y ya en estos momentos es escoltado también por agentes del grupo Lince y ya va culminando de esta manera el último adiós a quien fuera el comandante del folclore paraguayo. Bueno, perfecto, Juan Salinas, en este contacto ya rumbo a un sitio donde la ceremonia de cremación va a ser algo muy íntimo, solamente para el acceso a familiares muy cercanos. De esta manera, el último adiós a don Kemil Yambay, quien dio mucho al arte y una de las personas del mundo del arte más reconocidas a nivel nacional e internacional. Gracias, Juan. Hasta luego. Yo le declaro directamente a ellos culpables de todas las muertes que ocurrieron por culpa de Bache y de esta desastrosa situación en que se encuentra la ruta número 8. Es un calvario que pasamos todos los días los transeúntes de esta ruta, apeligrando nuestra vida, apeligrando a los demás. ¿Usted es usuario permanente de este tránsito? Permanente, yo transito todos los días indefectiblemente. Y malvivientes crearon un perfil falso en la aplicación de mensajería WhatsApp con la fotografía del jefe de Interpol, el comisario Juan Fretes, con el propósito de cometer estafas. El perfil creado en la app de mensajería muestra la fotografía de Fretes posando de pie con su uniforme policial. Dicha imagen había sido compartida tiempo atrás a través de medios institucionales de donde fue sustraída. Ya se registraron casos de víctimas que cayeron en la estafa y realizaron transferencias de dinero. Bueno, de hecho que me encuentro de vacaciones y sorpresa la mía cuando un colega me llama la noche del lunes mencionando de que se está utilizando una fotografía mía con una graduación anterior solicitando ciertas sumas de dinero a personas que entendería que habían accedido a contenidos de material de abuso sexual infantil. ¿Por qué te digo esto? Porque dentro de la supuesta denuncia o del supuesto arreglo o convenio para desistir de la denuncia, hacen mención a que las personas que cayeron incautamente en este engaño accedieron a material de abuso sexual infantil. Lo más grave de todo es precisamente que están utilizando mi imagen, una fotografía ya de años atrás, en una conferencia a la cual había asistido, para poder hacerse pasar por mí y exigir precisamente ese arreglo y ese pago bastante cuantioso si hablamos en la moneda del país vecino. Si es una suplantación de identidad, entiendo que el número de teléfono al cual se quitó la fotografía es el número de teléfono que hace mención a que soy yo, el comisario Juan Fretes del Departamento de Interpol del Paraguay, quien está haciendo los contactos. Ahora bien, los firmantes y los nombres, así como te menciono, son las personas, entendería que involucradas. La persona afectada de manera directa es el adulto masculino que precisamente aparece en esa supuesta denuncia. No así la madre, la supuesta niña que fue afectada por precisamente el acceso indebido a material de abuso sexual.
maravillaba por la gran fortaleza que tenía don Quemil para hacer tantas presentaciones en toda la República. Todos sabemos que fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO. Así como era con todo, era con nosotros. Él era muy auténtico. Ni que venden a semes. Bueno, es algo difícil de cumplir. Muchas gracias y que Dios lo tenga en su santa gloria. Bueno, pleno verano, temperaturas con sensación térmica de 40, 45 grados, don Carlos, muchísimo calor. Y hay sectores que no tienen agua en estos momentos, como por ejemplo Bañado Norte. Es la denuncia. A ver, ayer escuchamos y decían ellos de que tenían un acuerdo firmado con la ESAP de una tarifa social, de que finalmente eso no corrió, que fueron llevados los medidores, de que recibieron una suma sideral en algunos casos y se muestra justamente la boleta de la factura, algunos con aviso de desconexión. Bueno, pero queremos saber cuál es la verdad, sentido. La versión institucional, tuvimos la versión de los vecinos que mostraron sus documentos de un acuerdo con la ESAP sobre tarifa social, pero finalmente unas facturas que hablan de montos de más de 600, 700 mil guaraníes. Y para entender cómo viene la mano, lo tenemos a Óscar Anuar Gossen, el gerente comercial de la ESAP. Don Óscar, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, también a Juan Carlos, un saludo cordial también a los televidentes del programa. En realidad el reclamo que nosotros tenemos y que fueron transmitidos por la televisión corresponde a una facturación, no precisamente a la falta de agua de esa zona, puntualmente en la urbanización Caracará, que es una zona donde cuenta con un servicio óptimo, con buena presión, así que el problema puntual en esa zona no es falta de agua, sino que verse acerca de un reclamo sobre facturación, ¿verdad? Que es un reclamo que nosotros recibimos frecuentemente y lo atendemos caso por caso. Muchas veces la situación de los usuarios es que hacen el reclamo de facturación por el monto excesivo de sus facturas, pero esa alta facturación muchas veces tiene causales tales como pérdidas internas domiciliarias, tienen que ver con problemas del medio y una serie de otras circunstancias que son analizadas por nuestros equipos técnicos in situ en la mayoría de los casos y son atendidos de manera puntual. Si hay que hacer las reversiones, si hay que hacer las correcciones, se hacen. Esos son reclamos que siguen su curso aquí interno. Puntualmente nosotros en la situación de los vecinos de esta zona recibimos solamente un reclamo a través de nuestras vías institucionales, un reclamo formal que hablaba de una facturación excesiva y un reclamo en la reconexión del servicio, ¿verdad? Puntualmente esta era una cuenta activa, es catalogada como tarifa social, tiene un trato preferencial, tiene un monto mensual plano, fijo, de 32.000 guaraníes mensual. Esta es una cuenta que tenía una deuda desde el 2020 a la fecha 67 meses de deuda. En todo este tiempo, por la condición de vulnerabilidad que tiene un beneficiario, un usuario de tarifa social, se conversó con el usuario y en todo ese momento no se le cortó el servicio del agua potable, atendiendo a esa condición de vulnerabilidad, como lo mencioné. Llegado al momento, en el mes de diciembre nosotros nos vimos en la obligación, nosotros también tenemos que actuar con responsabilidad en el sentido de que tenemos que sostener el servicio, y si hay una cuenta con más de 67 meses de atraso, nosotros tenemos que proceder al corte. Claro. Entonces eso es lo que pasó puntualmente con esta usuaria. El monto alto que ella reclama de su factura corresponde a la deuda que tenía de 67 meses, ¿verdad? Entonces esa es la situación puntual. Al recibir el reclamo a través del medio de prensa, yo envié un equipo del área correspondiente de facturación a los efectos de tomar in situ los reclamos puntuales que hay en cada hogar, con cada usuario, y vamos a analizar caso por caso. Vamos a tomar las medidas que tengamos que tomar. Si corresponden, se hace el análisis como cualquier otro reclamo. Don Óscar, para entender, ¿solamente hay una persona que tiene esta cantidad de retraso en el pago de su cuenta o hay más casos similares ahí en el barrio?
Bueno, lo que mencioné fue que nosotros solamente recibimos el reclamo de una sola persona, de un solo usuario que teníamos en sistema esta semana. Actualmente, o sea, hoy nosotros enviamos un equipo y por lo que me manifestaron antes de la entrevista, habían 8 casos de personas que reclamaban una excesiva facturación, ¿verdad? Ya. Como también mencioné, estos casos tienen que analizarse puntualmente caso por caso, ¿verdad? Habrán algunos casos que pueden haber errores en la medición, puede haber una mala lectura, o pueden ser también casos que pueden imputársele al usuario, teniendo en cuenta que pueden haber pérdidas internas, subterráneas, ¿verdad? Que hacen que su consumo aumente. Entonces vamos a analizar todos los casos y quiero transmitir eso a la ciudadanía, ¿verdad? Que en estos casos en que ellos se vean afectados por estas situaciones, nosotros tenemos nuestros canales de reclamos abiertos, el 021-162, también atendemos reclamos por redes sociales, atendemos reclamos de manera también presencial. Entonces todos estos casos son analizados, tenemos un procedimiento establecido, se atienden de manera puntual cada uno de ellos. Claro, importante entonces aclarar que no son usuarios clandestinos. No son usuarios clandestinos, son cuentas activas, pero sí con un alto nivel de endeudamiento. Carlos, pues principalmente este caso que sí se acercó hasta la ESAP, en este caso, como te mencioné, tenía una deuda de 67 meses. Ellos son beneficiarios de esta condición de tarifa social, que está destinado justamente a personas de extrema pobreza y de pobreza. En este caso, ellos pagan 32.000 guaraníes mensual, pero eso no quiere decir que ellos dejen de abonar por el servicio. Claro, Entonces, claro. ellos abonan mucho menos que las tarifas residenciales y no residenciales por la condición en la que están. Por ende también ellos son responsables de abonar el servicio y nosotros de la prestación efectiva. ¿Y qué se hace en estos casos, don Oscar? ¿Cuántos meses tiene que abonar esta persona para no perder esta conexión al agua potable? Y normalmente las personas tienen que abonar en el plazo de 3 meses, o sea, en 3 meses de no abonar el servicio se procede al corte. Esa es la regla general. Sí tenemos una excepción en el tratamiento con los asentamientos, con las personas de condición socioeconómica vulnerable. Entonces nosotros hacemos un trabajo también ahí caso por caso. Entendemos que el agua es un servicio indispensable, es un derecho básico, ¿verdad? Sumado a la condición de pobreza, de dificultades que tiene la persona, no podemos de repente cortarle el servicio, hacemos un análisis puntual o en caso, por ejemplo, donde hay enfermos, discapacitados, le damos esa posibilidad al usuario que pueda regularizarse, le facilitamos planes de pago flexibles, exoneración de intereses, descuentos por pago al contado. Entonces la regla es que 3 meses de no pagar el servicio se le corta. Decime, ¿tienen ustedes, gerente, un estimativo de la pérdida que tiene la SAT en cuanto a agua no facturada, conexiones clandestinas, conexiones directas, pérdida en caños rotos? ¿Hay un estimativo mensual de cuánto pierde la SAP? Con relación al agua no facturada, agua no contabilizada, estamos por el más del 45% de pérdidas, Carlos. Es un altísimo porcentaje. Eso tiene que ver con las pérdidas en las calles, con los caños rotos, tienen que ver con la altísima cantidad también que tenemos de conexiones clandestinas, problemas también de submedición que tenemos con los usuarios. Entonces es alto el porcentaje de agua no contabilizada. De 100 litros que producimos estamos perdiendo 45. Entonces es un tema también que estamos trabajando insistentemente bajo nuestra administración. Estamos atacando con el plan 500 kilómetros, estamos haciendo el cambio total, no total, pero en gran medida de las tuberías averiadas en la ciudad de Asunción y área metropolitana, donde se concentra la mayor cantidad de pérdidas. Estamos con ese plan trabajando arduamente, ¿verdad? Que es un plan histórico de la SAT, porque anteriormente en 10 años, por decir, se cambiaron 70 kilómetros de tuberías. Hoy nosotros pretendemos cambiar 500 kilómetros, que va a paliar en gran medida estas pérdidas que tenemos. Y también con las conexiones clandestinas, ¿verdad? Que nos toca a nosotros del área comercial atacar esas conexiones irregulares.
y darle también la oportunidad a que la gente pueda regularizarse, ¿verdad? Con los planes sumamente flexibles que tenemos, Carlos. Decime, a ver, la mayoría de las cañerías de Asunción, de distribución de agua, datan de, creo que del año 50, 60. De ese total, de esa primera etapa de Corposana, hoy es SAP, ¿cuánto ya se logró cambiar, sustituir? ¿Y cuánto sobraría para que esas conexiones realmente sirvan y estén en condiciones? Sí, la gran cantidad de tuberías existentes tienen una antigüedad de hasta más de 60 años, ¿verdad? Como lo mencionaste ya de la época de Corposana, eso se viene cambiando, no a un ritmo constante ni acelerado, y justamente esta enorme cantidad de pérdidas que tenemos en las redes de distribución reflejan ese poco trabajo que se hizo en su momento con el cambio de las tuberías. Nosotros, como te dije, sí estamos tomando la situación muy en serio, de manera muy responsable, estamos haciendo esos cambios, ¿verdad? Hay mucho por hacer aún, no tengo el número en mente de cuánto se cambió en todo este tiempo, pero yo, por la experiencia y por los números que se manejan aquí, yo creo que no habrán sido ni 150 kilómetros de cambios de los 5.000, más de 5.000 kilómetros que existen en área metropolitana. Nosotros vamos a cambiar 500 kilómetros en nuestra gestión, lo que corresponde al 10% de esos 5.000. Yo creo que en gran medida vamos a reducir esa agua no contabilizada. Agradecido, muchísimas gracias por este contacto y queríamos precisamente tener de primera mano acerca de la otra versión. Entendemos la situación también de esta gente, pero bueno, también hay un compromiso de por medio, el pago básico mínimo de esta tarifa social. Oscar, un abrazo, gracias. Muchas gracias, Carlos. Me permití reiterar que nosotros, como SAP, estamos realmente abiertos, tenemos los canales oficiales para recibir los reclamos, vamos a atenderlos uno por uno. Nuestra intención es que nuestros usuarios puedan recibir el servicio con la mayor calidad y la continuidad posible. Así que agradezco este espacio para la aclaración y quedamos a disposición de ustedes, miembros de la prensa y también de toda la ciudadanía. Gracias, gracias, un abrazo. Oscar Anuar Gosen, gerente comercial de SAP. Seguimos con los contactos en vivo y en directo. Saludamos ahora a nuestra compañera Fiorella Avero. Fiorella, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Un saludo cordial para vos y para Carlos, también para toda nuestra audiencia. Así es, llegamos hasta la zona del bañado Tacumbú y les mostramos cómo se encuentran las ollas del comedor Cabixuí, totalmente vacías. Palabras textuales de una de las responsables nos decían: las ollas están vacías porque en Daiporimba EV no tienen insumos para continuar con este servicio que están haciendo a la comunidad, ya que les cuento, este centro se encarga de realizar los almuerzos para más de 150 personas los lunes, miércoles y viernes. Y uno piensa, es difícil encontrar a una persona o un vecino que piense en el prójimo, pero una vez que se encuentra eso, como es en esta situación, lastimosamente este problema llega a ellos. No tienen los insumos, no tienen las verduras, no tienen la carne, el pollo para hacer el almuerzo, cosa que es responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Social. Lastimosamente este comedor empezó siendo como una olla popular que, bueno, de a poquito fue creciendo un poco más, y nos decía también una de las propietarias con las cuales vamos a hablar: nosotros no tenemos lujos, no tenemos una infraestructura grande, porque esta es la realidad, esta es la vida, la realidad de muchas personas que su día a día lo viven aquí, su vida está aquí en la zona del bañado Tacumbú, y esta es la realidad. Lastimosamente muchos se están quedando sin comer. Recordemos que estamos en épocas de vacaciones para los más pequeños, los mismos no están ni pudiendo acceder a los alimentos que les proveía el programa Hambre Cero, y lastimosamente ellos se vieron obligados a pausar con este servicio que estaban brindando a la comunidad, y lastimosamente por falta de insumos ellos están teniendo que
comprar de su bolsillo las pocas cosas que también les alcanzan, porque estas mujeres también tienen sus negocios, tienen sus familias, pueden incluso decir, bueno, yo ya lo tengo todo solucionado, ya hice mi servicio en su momento, en época de pandemia, y llegué hasta acá. Pero no, estas mujeres igual están aquí clamando también por la atención del Ministerio de Desarrollo Social, que está obviando esta situación, y ellos tienen que salir a las calles, juntar de la casa de los vecinos los fideos, algunos alimentos no perecederos, para ofrecer este almuerzo a los niños, a personas también con discapacidad y todos los que se encuentran en la comunidad. Y por eso ya nos acercamos a ella, que es la responsable, la que nos recibió también muy amablemente, para que nos cuente un poco más acerca de esta situación. Ña María, ¿cómo están aquí con el comedor Cabilluí? Muy buenas tardes. Y como ya te venía diciendo, acá el comedor Cabilluí se refleja la realidad de lo que se vive en el país. Estamos en Paraguay, estamos mal. La situación está mala, no solamente acá, en toda la zona, en todos los territorios del país, tanto en el interior como en la capital también estamos pasando necesidades. Y hay un Estado ausente que parece que no están entendiendo ese reclamo, ese pedido de auxilio de la gente que ibarea pama vagina. Y es la cruda realidad. Y eso es lo que nos mueve a nosotras como personas de buen corazón, seguir con esta lucha. Porque no podés después no ser empático con tu alrededor. No podés después no poder ayudar. Ya que un Estado ausente, vos en tu comunidad, si podés abarcar un grupo de personas, ayudar, vos tenés que hacer ese trabajo. Y eso es lo que las mujeres de la articulación Pucuy venimos haciendo desde la época de la pandemia. Porque bien dijiste, yo no tengo hijos chicos, bien puedo ya estar descansando, hacer un solo trabajito y estar descansando, pero no puedo. No puedo mientras la gente de mi comunidad sigue sufriendo y mientras yo vea que hay tantos niños que están pasando necesidades, hambre en estos lugares, personas con discapacidad que no tienen quien le haga llegar ese plato de comida diaria. Entonces, pues, no puedo cerrar los ojos y no hacer nada como hace el Estado y nuestros gobernantes. Así es, y también veíamos que las ollas están vacías porque no hay insumos. Ustedes tuvieron que inclusive recurrir a otras personas para conseguir eso que el Estado les debería estar brindando. Así mismo, nosotras como articulación de ollas populares Pucuy te puedo decir que nunca hemos parado desde la pandemia. Si 15 días no tengo insumo, me voy juntando los insumos acá con los vecinos, uno trae un poco de arroz, el otro trae. En 15 días nosotros ya tenemos un insumo para volver a aguantar. No, pero el hambre pues no puede ser emparchado cada 15 días. Puedo emparchar mi zapatilla, puedo emparchar mi vestido, pero no puedo emparchar el estómago de los chicos, de la gente que pasa hambre. Nuestra olla ahí, como ustedes ven, está vacía. El Ministerio de Desarrollo Social el año pasado ha hecho 3 entregas, una en marzo, otra en julio y otra en octubre. La ley 6945 dice que debería de entregarnos cada 2 meses los insumos, pero no nos entregan ni en cantidad ni en calidad, porque los insumos que entregan dan mucho que desear. Inclusive también ustedes cuentan con las documentaciones que también el ministerio llegó a solicitar en su momento. Exactamente, nosotros como organización Pucuy estamos aglomerados debajo de la sombrilla, como el ministerio nos llama, 22 ollas. Tenemos nuestra personería jurídica, así como también tenemos nuestro RUT. Tenemos todo lo que ellos nos han pedido. Lo único que ahora estuve escuchando a la compañera Cintia del ministerio, la directora de proyecto, estuve escuchando que estuvo diciendo que el problema es la infraestructura. Que la infraestructura tiene que ser más lujosa. Imposible con la Moria Joya, pues agua de la noche a la mañana una infraestructura tan lujosa. Para mí esta infraestructura que yo tengo, para mí el super lujo que estoy teniendo, porque yo vivía en el chango cocinando acá en el suelo y todos mis vecinos y toda la gente que me visitaron conoce mi realidad. Entonces,
Para mí ya es lujo esto y poder brindar para mí esa olla nomás tiene que estar lleno para que yo pueda estar contenta y feliz y llenar la panza de los chicos. Porque acá no vamos a venir a decir que porque acá hay mosca, mi hijo no se va a llenar. Igual te cogen matata, la variaco y triste de Gina. Acá nosotros limpiamos, hacemos un aseo, nos ponemos todas nuestras gorritas, nuestros delantales, todo está limpio en los días que se está cocinando. Todo. Cuidamos todos esos aspectos. Usamos guantes, usamos todo como tiene que ser. Lo más aseado posible la Moriajú peruana. Porque bien se sabe que la pobreza no es puerquesa, ¿verdad? No se puede confundir la pobreza con la puerquesa. Sabemos que tiene que ser un espacio limpio. Yo sinceramente te voy a decir, estoy tan cansada de escuchar lo que ellos dicen, que para mí es tan buroreí lo que ellos dicen. Las cosas que ellos ponen como excusa para no darnos lo que corresponde, como estipula la ley 6945, que dice que debe de proveernos de carnes, verduras, insumos no perecederos, y la economía de la agricultura familiar. Vas a hacer pico chupecuera lo yo la agricultura familiar, güey. A pesar de la campesinada orecota ahí, la plata, jaguaruta ahí, la moriajupe, guanaley, verdura, ja vendeta ore de ahí. Va, él el estado no yo guay ahí, y fuera. ¿Por qué no? Sinceramente te digo algo. Desde el presidente lo comenzamos que dice estupideces, y estupideces es lo que hacen, solo eso es lo que hacen, porque no les preocupa el pueblo, no le preocupa esto, a las autoridades no les preocupa el pueblo que se está hambreando, y no solamente acá en Asunción, los hermanos indígenas, en el Chaco, por todo lado hay hambre, y ellos no... Están diciendo que la economía ya tu sheitere más pepico yupi la economía mópico ya mejora jamba de nada con no mejora. Muy fuerte también el testimonio, compañeros, de María Denis. Ella es la responsable de este comedor y decía, el hambre no se puede emparchar, no se puede tratar de, atender esa situación cada 15 días, porque todos los días los niños de aquí tienen hambre, todos los días tienen que venir justamente hasta este comedor a preguntarle a doña María si llegó a cocinar algo para que puedan almorzar. Esta es una triste situación, ellos están dependiendo de estos insumos, inclusive ella tiene su pequeña despensita también, pero no están pudiendo comprar todo lo necesario para que estos niños puedan tener un almuerzo digno, compañeros. Terrible realmente esta historia en la que, los más afectados son los pequeños que buscan un pedazo de comida. Sí, señor. El hambre no espera. Al Ministerio de Desarrollo Social, que se comprometió con todos estos comedores para brindarles los insumos necesarios. Gracias, Fiorella. Gracias a ustedes, hasta luego. Bueno, ya nos acompaña José Ignacio. José, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, Usher. Tenemos que hablar de una situación que se dio ayer entre las 16:30 y 17 horas en el barrio Roberto Le Petit. Un adolescente que estamos observando estaba huyendo de un control policial. Y miren el impacto de la colisión mientras se daba la huida. Justamente sobre la calle Antequera y 31 Proyectadas, estaba avanzando el adolescente huyendo de un agente motorizado. Justamente sobre 31 Proyectadas estaba saliendo Gustavo Espinosa, quien es repartidor aparentemente de una bodega con un motocarro lleno de cajones de botellas, y se da esta colisión violenta. Uno pensará que hablamos de una derivación fatal. Por suerte no estamos hablando de eso. Pero acá hay varios puntos por analizar, Carlos, Usher. Primero, que estamos hablando de un adolescente de 17 años a bordo de una motocicleta. ¿Qué estaba haciendo este adolescente con una motocicleta? Uno se preguntará, en plena ciudad de Asunción. Otro punto, la motocicleta es una de modelo TL, 200 cilindradas. Una motocicleta nueva, lo que da a suponer... o algún familiar suyo compró la motocicleta, le prestó para dar la vuelta, y en medio de eso se dio la persecución, porque hay que precisar que el control policial por parte de agentes de la Comisaría 21 se estaba dando sobre Estados Unidos y 21 Proyectada. Mencionan los agentes que hicieron la señal de pare, que se detenga para los controles. Aparentemente el chico entró en pánico y emprendió la huida.
pasando de Estados Unidos y 21 proyectadas, yéndose hasta Antequera y ahí bajando hasta 31 proyectadas, donde se da este aparatoso accidente. El chico tuvo que ser trasladado hasta el hospital del trauma por lesiones aparentemente fuertes en el muslo derecho, en la pierna derecha. Por otra parte, afortunadamente, Gustavo Ramón Espinosa, quien es el conductor del motocarro, salió ileso o salió con lesiones menores. Sí, los vecinos actuaron de inmediato, se esperó un promedio de 30 minutos a que lleguen los de la ambulancia para socorrerlo y al final ya fue asistido. Lo llamativo también de esto, según la última información que tenemos desde la comisaría correspondiente, es que los padres no se acercaron a justamente tratar de esclarecer la situación, ya que estamos hablando de una persona menor de edad. Y sobre los controles, los vecinos de repente cuestionan ¿por qué se dan tantos controles policiales? Bueno, justamente en ese punto, cercano a Barrio Obrero, también están los barrios Santa Ana, Roberto Lepetit, Tacumbú, y es por eso que se estaban dando los controles policiales, ellos dicen, de manera diaria para justamente evitar la presencia de motoasaltantes. Pero la justificación y la explicación del procedimiento, tenemos palabras del oficial Rubén Jiménez, quien fue justamente el que hizo la persecución a este chico en la motocicleta. El mismo se dio a la fuga, le dimos la señal para que se detenga y él mismo no hizo caso. Entonces empezamos la persecución. ¿Desde dónde fue eso? Sobre 21 proyectadas y Estados Unidos empezó. ¿Se dio un control de rutina? ¿Cómo fue? Control de rutina. ¿Cómo se entiende eso cuando es control de rutina? Y tenemos un horario fijo que se hacen controles colectivos de personas, que sería a partir de las 4 de la tarde. Sí. Y a raíz de eso fue donde el mismo no quedó y entonces empezamos la persecución. ¿Solamente esta persona de remera blanca? Sí, solamente esa persona. Y luego se dio la persecución, porque vimos fue un impacto violento el que se dio ahora. Sí, porque estaba viniendo a alta velocidad el muchacho y ya no pudimos parar su motocicleta al parecer. Sí, y lo que sí ustedes pidieron que se detenga, ¿cómo fue? Porque la persecución... le pedimos que se detenga, prendimos sirena, le tocamos la bocina y en todo caso él ya no se quedó. Y se dio la vuelta a mirarnos y ahí empezó a acelerar más la moto. Y ya no quedó más. Entonces ahí comenzamos la persecución. Ahora, si bien se dio el impacto, ya solicitaron la ambulancia porque ya solicitamos todo, ya está en camino, nos dijo. ¿Todavía no conversaron con él? ¿No tienen sus datos? Todavía no, vamos en la comisaría, vamos a tratar de conseguir todos sus datos. ¿Qué comisaría encargada? La comisaría 21. ¿Comisaría? 21. Aparentemente el muchacho es menor de edad. Y entonces por eso, por el susto se habría dado la fuga. Y capaz que sigue por el susto se habrá dado a la fuga el muchacho. Porque por lo que podemos ver la motocicleta aparentemente es nueva también. Sí, es nueva, sí, es nueva. Es decir, que aparente lo que se presume es un menor de edad que no tenía los documentos y ante el susto... Exactamente. Por eso procedimos a hacerle la señal de pare para hacerle la verificación y en todo caso él no quedó. Y empezamos la persecución ahí. ¿Cómo continúa esto? Y vamos a ver, ahora vamos a trasladar la motocicleta en la comisaría y que se presenten los familiares. Y no estamos hablando, favorablemente, no estamos hablando de una tragedia. Esto fue un hecho lamentable para el trabajador que estaba circulando, estamos viendo, estaba cruzando la proyectada 31 hasta que se da el impacto. Y hay varias cosas que la Fiscalía de la unidad número 7 ahora debe responder también en comunicación con los familiares. ¿Qué hacía un chico de 17 años con una motocicleta aparentemente nueva? Y también cómo es que se da pie a este tipo de hechos inconscientes, Carlos Usher, porque no estamos hablando de una tragedia, pero estuvimos a punto tanto de un trabajador diario que estaba con su jornada normal y de un chico que aparentemente al entrar en pánico se da a la huida luego de percatarse de la presencia de los agentes policiales realizando el control sobre Estados Unidos y 21 proyectadas. Ahí hay dos temas. La responsabilidad penal, ella es imputable, tiene 17 años, por un lado. Pero la responsabilidad civil la tienen los padres en cuanto a responder a los gastos médicos del carretero, del motocarro que habrá sufrido algunas lesiones y por ende también todo lo que implica los gastos para la recuperación de su sistema de trabajo, de su movilidad,
que quedó también dañado y se nota por la manera en la que se incrustó esa motocicleta. Responsabilidad penal puede tener una imputación, pero por el otro lado también la responsabilidad civil. Ahí son los papás. Así mismo, justamente porque vemos que la herramienta de trabajo, el motocarro, terminó volcándose y quedó con golpes considerables luego del fuerte impacto. Así que estamos hablando de un hecho, no sabemos si de inconsciencia o si hubo algún hecho superior que obligó a la huida de este chico. Lo cierto es que se dio en medio de un control policial en el barrio Roberto de Le Petit. Gracias, José Ignacio, gracias. Y tenemos entrevista con los afectados. Y tenemos algunas palabras. Por suerte uno mencionó que estaba bien, pero minimizando el hecho como que fue un accidente. Ahí tenemos palabras de Gustavo Espinosa también. No, un accidente nomás fue, amigo. Accidente fue. No, pero nosotros vimos que se estaba dando una persecución de la policía. No vi eso, yo no vi. Yo salí ahí, pero yo no vi nada, fue lo que pasó. Y cuando crucé vino y me impactó. Un accidente nomás fue, o sea que no fue a propósito, intencional fue. ¿Qué tal que tenés lesiones graves? ¿Cómo te sentís? No, nada, estoy bien. Golpes nomás son. Bueno, nos animamos a tratar de sacar algunas declaraciones porque vimos que estaba lúcido, estaba consciente, aparentemente no fueron mayores los golpes que recibió. Sí, el chico estaba ya en otra situación un poco más aturdido y ahí lo teníamos. Para él fue un accidente, no se percató de la persecución policial y al final terminó también herido o lesionado tras esta situación que se dio en el barrio Roberto Le Petit. Bien, gracias, José Ignacio. No es nada, hasta luego. Bueno, vamos a hablar con Vanessa Florentín. Ella es presidenta de la Federación Paraguaya de Pacientes con Enfermedades Raras. Exactamente. Bueno, y queremos saber la situación de este grupo. De hecho, venimos escuchando, acompañando de cerca a diversos sectores que claman por la provisión de medicamentos y en algunos casos que no ocurre y tienen que apelar a amparos judiciales. Salen los amparos, pero finalmente tampoco consiguen la provisión. Nos gustaría saber cómo está este sector tan vulnerable, de por sí complicado porque son enfermedades no comunes, con tratamientos muy costosos y finalmente sin la posibilidad a veces de no contar con la medicación. Vanessa, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor Troche. Buenas tardes, señor Uche. Muchas gracias por el tiempo que nos dedican. Bueno, de hecho, debe ser complicado para su gremio porque son enfermedades poco visibles y aparentemente esa misma condición también para el Estado. Sí, de hecho nosotros nos afederamos, por decirlo así, las asociaciones de patologías raras justamente porque teníamos ese inconveniente de la invisibilidad, ¿verdad? Pero eso no ocurre solo en Paraguay, eso es a nivel mundial, al ser enfermedades con poca prevalencia, entonces muchas veces pasan desapercibidas para la población y también es muy difícil conseguir el diagnóstico preciso. Y con relación a este grupo, ¿se estima de cuánta gente en Paraguay padece de estas enfermedades raras? ¿Y cuáles son estas enfermedades, doña Vanessa? Bueno, hay un aproximado, una tabla que se usa universalmente que sería 1 cada 2.000 pacientes. Entonces, manejando nuestra población aproximada, creemos que han de ser 450.000 pacientes más o menos en Paraguay, pero el diagnóstico hace que seamos mucho menos, ¿verdad? Aquí todavía. De hecho, no existe Paraguay carece de un censo de pacientes con patologías raras. Yo creo que Paraguay carece de un censo de pacientes de diferentes patologías, no solamente de las patologías raras. Creo que no llevamos un registro fiable de cada patología con cada paciente. Doña Vanessa, para entender un poco el contexto en el que ustedes se mueven y lo costoso que debe ser justamente afrontar este tipo de enfermedades raras,
Para empezar desde el diagnóstico, porque me imagino que no todas las enfermedades se pueden diagnosticar en nuestro país. Y lo segundo y lo más importante, ¿cómo hacen para conseguir los medicamentos? Realmente la mayoría de las patologías raras carecen de diagnóstico acá en nuestro país, porque quizás conseguimos un estudio y otro estudio no, porque no tenemos los elementos necesarios para esos diagnósticos precisos, ¿verdad? Los reactivos, por ejemplo, para ciertos análisis precisos según las patologías. La mayoría acudimos a países vecinos. Los estudios son muy costosos. Para hacerle una comparación, por ejemplo, una de las patologías, que es la que a mí más me compete, que es miastenia gravis, hay un análisis que se llama Antimut y ACRA, que es para diagnosticar con precisión. En Paraguay está alrededor de $500 ese análisis, ¿verdad? Y se hace solamente en la parte privada. Esos reactivos son muy caros y entonces no se compran, no sé. Y la mayoría acudimos a los países vecinos, y quienes más tienen posibilidad se van todavía más al norte para el diagnóstico, y entonces ahí volvemos con un diagnóstico preciso y un comienzo de tratamiento que aquí se sigue. Los remedios, los medicamentos de la patología más económica, estamos hablando de un promedio de 1,5 millones a 2 millones mensual fijo. Esa es la más económica. De ahí para adelante tenemos restricciones alimenticias, fórmulas especiales para la alimentación y miles de cosas más. ¿Y cómo se hace con el tema de la provisión de los medicamentos? En algunos casos presumo que, bueno, pueden comprar, pero en la mayoría un medicamento tan costoso de manera sostenible es casi imposible. ¿De dónde consiguen? ¿Tienen que recurrir a amparos para que el Estado, a través del Ministerio, les pueda conceder? Bueno, nosotros, diferentes cabezas de asociaciones, nos unimos y conformamos lo que hoy se llama FEPER, la Federación Paraguaya de Patologías Raras, acá en Paraguay, justamente para poder tener la fuerza, por así decirlo, de poder pedir que nuestros derechos se cumplan, porque el derecho a la salud es un derecho prevalente en la Constitución Nacional, ¿verdad? Entonces, al ser un colectivo mayor de personas que reclamamos, fuimos atendidos realmente. Nuestro trabajo como FEPER y con el gobierno comenzó en el gobierno anterior. Fue el único gobierno que nos dio nuestro lugar y de ahí comenzamos a trabajar. Y nosotros no es que estamos, a ver cómo voy a explicarme con las palabras correctas. Para nosotros el amparo es un mecanismo válido realmente, pero también es un mecanismo que nos quita la posibilidad de llegar a más pacientes. El amparo judicial es una herramienta que te saca del apuro, pero al no existir un control sobre el precio, lo que se puede comprar con ese dinero para que alcance para 10 pacientes, quizás se compra y alcanza para uno solo. No sé si me explico correctamente. Nosotros creemos que debería haber una mesa de trabajo entre el Ministerio de Salud, el Departamento, el Ministerio de Economía y la representación de la sociedad civil, y hacer un listado nuevo sobre las medicaciones que están figurando en el registro del Ministerio de Salud para compra anual. Creemos que así se evitaría mucho la compra por amparos y el despilfarro de dinero, se lo digo así, ¿verdad? Nosotros creemos que debería reorganizarse esa lista e incluir a medicaciones nuevas que están llegando según
se va sabiendo según patologías nuevas. Hay medicaciones que están saliendo recién en Europa y que se están probando y científicamente comprobable su eficacia, y acá de repente todavía no nos llega. Pero ¿por qué no nos llega? Nosotros también somos sujetos de derecho para recibir una atención de primera. Entonces poder sentarnos a trabajar sobre eso, sobre un nuevo listado de medicaciones a comprar. Con relación al tema de aquellos medicamentos que no pudieron ser proveídos, y tenemos algunos casos, no sé si en su agremiación también, donde dicen, tenemos el amparo, pero el ministerio no está en condiciones, o hace la licitación y las empresas no participan por esta deuda de más de 600 millones de dólares que tiene el ministerio con los laboratorios. ¿También es una traba para ustedes? Claro, es una traba para nosotros principalmente, porque esas medicaciones, las patologías raras por lo general, todas dependemos de una medicación para una buena calidad de vida. Al no tener esas medicaciones diarias, nosotros caemos en crisis y vamos siendo internados, entubados, a terapia intensiva. O sea, es un gasto mayor para el Estado y es un desgaste físico para nosotros que a muchos les cuesta la vida. Entonces, nosotros necesitamos esas medicaciones al día. No es que podemos esperar un mes para tomar esa medicación. Tiene que ser al día. Yo entiendo que es un problema no solamente del Ministerio de Salud, sino que también el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda debe liberar esos fondos. Y debe haber un aumento de esos fondos que se da para salud, porque lamentablemente la población de pacientes crece día a día y todo aumenta. Entonces, si todo sube, tiene que subir también el dinero que nos dan o que se le da al Ministerio de Salud para poder hacer frente a las diferentes patologías y a los diferentes pacientes. Un paciente con todo lo que carga ya del desgaste de padecer la enfermedad, de los síntomas, de los dolores, muchas veces, tener otra vez que ir a hacer un papeleo inmenso, una burocracia fenomenal para el tema ya sea de amparo o de simplemente solicitar, ver quién me puede hacer esto, dónde me puedo hacer, es un estrés al que se le está sometiendo a los pacientes que no se está teniendo, no es humano. Doña Vanessa, ¿y ustedes tienen contacto directo con la ministra para hablar acerca de esta deuda con las empresas farmacéuticas, tal vez con el ministro de Economía, planteándoles la situación de que ustedes necesitan más fondos y también que se liberen esos fondos para, obviamente, saldar esa deuda? Con la doctora Barán, con la ministra de Salud, yo tengo comunicación directa y muy, muy buena. Con el ministro de Economía no. No he solicitado audiencia, no tenemos con él contacto, pero yo creo que él escucha la tele, él escucha radio, ¿verdad? Ve tele, o sea, a no ser que viva en una burbuja que no se entera lo que pasa, es medio difícil. El país está realmente desabastecido casi de medicación, tanto en parte de salud pública como en IPS, porque las quejas que se reciben acá en la oficina de la Federación son de IPS y de salud pública. Le diría inclusive que de la parte de IPS recibimos más quejas que de salud pública. Y sin embargo IPS es un ente que mes a mes le descuenta al trabajador para justamente tener esa seguridad de que cuando necesite pueda tener esa solvencia, ese respaldo. Pero no está existiendo eso. Realmente es una situación bastante complicada, compleja, la enfermedad, este tipo de enfermedades, otras catastróficas como el cáncer, no espera un día sin medicamento, es un día menos dentro de la expectativa de vida, y es tan importante que el Estado pueda cumplir su rol social, su compromiso constitucional de proveer y dar salud al pueblo paraguayo sin discriminación y sin ver ni su estatus social, ni condición de afiliación, y
una mejor redistribución de los fondos públicos. Uno a veces ve ciertos derroches por un lado, pero por el otro ustedes con el Jesús en la boca haciendo papeleos en tribunales, viniendo y finalmente te dice el ministerio, ninguna empresa se presentó. ¿Y por qué? Porque hay una deuda y obviamente como empresa dicen, no, paguen no primero lo que nos deben y después vamos a proveer el resto. Exactamente. Y en muchos casos también las empresas farmacéuticas presentan, por ejemplo, una queja, tiene un nombre que ellos le dan, ¿verdad? Alguna licitación que ganó fulana, no, la otra le interpone ahí una piedra y eso hace que se vuelva a retrasar y que se tire más la licitación y hay que volver a hacer un llamado. Y esas son cosas que también creo que los empresarios farmacéuticos deben sentarse a ver si realmente, lógico, el que pone una empresa es porque quiere ganancias, ¿verdad? Uh-huh. Pero ellos trabajan y ganan por la vida de los pacientes. Entonces, creo que ahí también debería haber un poco más de humanidad y creo que deberían ponerse más claras las reglas de juego para las licitaciones farmacéuticas, por ejemplo. Doña Vanessa, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable. Quiero rápidamente simplemente citar algunas de las enfermedades raras. ¿La suya cuál es, me dijo? Yo soy paciente con miastenia gravis, paciente con fibromialgia y paciente con artritis y con CA. Tengo un cáncer, ¿verdad? En este momento estoy saliendo de la quimioterapia. Entre las patologías raras existen personas con ELA, con esclerosis múltiple lateral, con esclerosis múltiple, hay personas que tienen atrofia lupus, muscular, sí, espinal. Atrofia, AME, hay personas con lupus, hay personas con artritis idiopática juvenil, hay diferentes problemas, hay rasopatías, hay problemas de enzimas, hay miles de patologías raras que tenemos. Estamos casi 18 asociaciones en la federación. Bueno, doña Vanessa, muchísima fuerza y muchas gracias por tu tiempo. Bien. Muchas gracias a ustedes y les decimos que este 29 de febrero se recuerda el Día Mundial de las Patologías Raras, así que les rogamos que nos tengan en cuenta para ese día y que cada familia que tiene un paciente con una patología rara, mucha fuerza para ellos y que sepan que nosotros existimos si es que necesitan en algún momento un apoyo. Ya. 28, hasta el 28 ya de febrero, pero es el 29 el día porque justamente es algo especial, ¿no? Porque es algo raro. Algo raro. Entonces cada 4 años festejamos 29, cada 4 años vemos el 28. Bueno, un fuerte abrazo, gracias. Gracias igualmente, señor Troche, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Y una casona histórica habría sido demolida sin autorización. Los detalles los tiene nuestra compañera Kiara Aguilar. Kiara, contigo. Y este ladrillo, compañeros, tiene aproximadamente 120 años y todo esto lo quieren tirar a la basura, o de hecho ya lo hicieron, porque esta casona antigua, que ya sería patrimonio de la ciudad de Asunción, quedó así, reducida a escombros porque terminaron por demolerlo completamente. Antequera y Azara sería la ubicación en la esquina mismo, una esquina bastante conocida, bastante concurrida también. Quien más que menos seguramente se acuerda de cómo era esta casona anteriormente. Era una casa de finales del año 1900 más o menos, según la historia. Es una casona que internamente ya se había intervenido a lo largo del tiempo y está catalogada, como les decía, como patrimonio. Su uso original
habría sido una casa familiar. Incluso algunos vecinos que se acercaron a hablarnos nos decía que anteriormente, o por lo menos los últimos dueños de este lugar, eran unos ciudadanos orientales que luego vendieron y se mudaron ya hacia la zona del Mercado 4, donde hoy tienen su local. También estos vecinos nos contaban que aparentemente esta esquina se va a utilizar para fines comerciales. Sería una casa comercial, otros nos decían que podría ser una entidad bancaria incluso, y de esta forma quedó esta casona antigua. Una casa, como les decía, del año 1900 más o menos, que hoy en día está así, reducida a escombros. Lo que más llamó la atención, por supuesto, y por ende se hizo también la denuncia rápidamente, es porque la demolición en sí se habría hecho en horas de la noche madrugada. De hecho, que este tipo de trabajos se debe de realizar incluso en un horario en donde no haya demasiado tránsito. Pero lo que llamó la atención fue el horario que se utilizó para hacer dicha demolición. Desde también la municipalidad logramos hablar con el intendente, en donde nos explicaba un poquito la situación de este lugar. De hecho, que tenían permitido, según desde la intendencia o desde la municipalidad, demoler, pero una parte. La fachada como tal tenía que haber quedado tal cual como era, la estructura original, también nos comentaban. Y así está hoy en día esta esquina, compañeros, totalmente reducida a escombros, los ladrillos que eran de la época, construcción bastante de la época también, un patrimonio que hoy se redujo a escombros. Perfecto, gracias Kiara por este informe. Y vamos a compartir justamente lo que decía ella, lo que hablaba el intendente de la ciudad de Asunción, Luis Bello, con respecto a esta situación. Lo que pasó allí fue que existe una casona que es considerada la fachada patrimonio histórico. El resto de ella no. Por ende, se podía demoler parte de la casona, pero no la fachada. La fachada es lo que se ve, lo que está enfrente. Y está totalmente, milimétricamente a través de planos, habilitado lo que se podía demoler y lo que no. Lo que esta empresa hizo fue ir de noche a demoler lo que no le habilitaban ni las leyes ni las ordenanzas vigentes. Nosotros, cuando vimos que empezaron a trabajar como medida ya para precautelar que no pase, antes incluso que toquen la parte patrimonial, enviamos de vuelta a fiscalizadores a recordarles lo que dice la ordenanza, lo que dice las leyes, lo que dicen las resoluciones que le habilitaron a demoler lo que le correspondía o lo que podían demoler. Pero ellos continuaron haciéndolo de manera absolutamente prepotente. Por eso el estallido que a nosotros nos queda, a más de generar algún sumario dentro de la institución, es hacer una denuncia penal en el Ministerio Público para que esto conlleve una causa penal y eventualmente una imputación a esta gente. Lo que hicieron está absolutamente fuera de la ley y de las normativas del municipio de Asunción. Y en la mañana de este jueves, un grave caso de intento de feminicidio se registró en el barrio Caahuirori de Encarnación. El agresor, César Emanuel Ledesma Fleitas, llegó a la vivienda de su expareja, Claudia Pamela Ramírez, con quien tiene 2 hijos menores. Durante una discusión que escaló en violencia, Ledesma hirió a Ramírez con un arma blanca en la espalda. Tras el ataque, huyó en motocicleta llevándose a los menores de 2 años de edad y otro de 6 meses de vida, quienes fueron ubicados en la casa de un familiar. Tras una persecución, agentes policiales lograron detenerlo en pleno centro de la ciudad de Encarnación. La víctima fue auxiliada por bomberos y trasladada al Hospital General de Itapúa para recibir atención médica. Hemos sido alertados sobre un supuesto hecho de herida con arma blanca, resultando víctima una mujer. Y bueno, rápidamente acudimos al lugar. Una vez en ese lugar, convocamos bomberos voluntarios para que le pueda asistir, para que pueda recibir su asistencia médica. Así también nos manifestó de que tuvo un pequeño percance, una pequeña discusión con su expareja, quien aparentemente le
le propinó una herida con arma blanca. Sería a la altura de la espalda, el cuello más o menos. Después de perpetrar el hecho se da a la fuga, llevando consigo 2 menores de edad. Ellos están bien, gracias a Dios están bien, ya sano y salvo. También el supuesto autor ya fue aprehendido. El hecho ocurrió en el barrio Cabrol y posterior al hecho esta persona vino hacia la zona céntrica de Encarnación. Nosotros una vez que recepcionamos los datos ya rápidamente también impartimos captura a través del sistema radial de la policía y una vez recepcionado esa alerta entonces las personas los personales policiales ya se movilizaron. Sí, esta mujer se encuentra consciente, fue auxiliada en el hospital General del Sur. Supuestamente hay una hermana que vive en esta zona, pero no lo estamos buscando, pero no pudimos todavía ubicar. Pero esa es la información que... Y viajamos a la ciudad de Villarrica para mostrarles estas imágenes realmente indignantes. Un hombre de 82 años que fue víctima de asalto. Ahí lo ven, tranquilamente sentado mientras tomaba tereré en la vereda frente a su casa. Esto pasó en la fracción Santa Lucía de Villarrica. En minutos o en segundos más aparece un asaltante que le roba, le sustrae su teléfono celular sin ningún inconveniente. El hombre permanecía inmóvil, no reaccionó, no quiso hacer absolutamente nada para defenderse. Y no sabemos por qué este delincuente retorna y le coloca algo en el cuello. Aparentemente es un tubo de hierro. Lo amenaza, no sabemos realmente por qué, si ya había tomado el teléfono celular y el hombre no reacciona. Realmente indignante. Horas después, el ladrón fue localizado y detenido. Se lo identificó. Se trata de Rodrigo Ismael Aguilar, de 25 años, quien ya tiene varios antecedentes por robo. Y el último de ellos data tan solo del 9 de enero ya de este año. A veces yo puedo atropellar la de tornillador se ayuda. Yo cocho y de verdad de manera que se ahora voy de tornillador. Ya te ocupé. Pero te conté más que yo cocho. O sea, no cojo mucho para mover. Ni nada, caí y ahí no voy a poder nada. Ya te ocupé un asalto y que voy a moto. ¿Desde Pillaina? Pues Pillaina con... O voy a moto, ya caí una, ya te ocupé yo. Ni nada, no ando a pesar de eso. Ni que ni es el que yo por tu, ni que ni es por trabajo de eso. Yo cojo no se de tornillador, yo puedo hacer. ¿De golpea? Se golpea con tú, porque yo cojo. Y lamentablemente tenemos que seguir hablando de casos de violencia en contra de la mujer. Compartimos este video de circuito cerrado en donde se ve cómo un hombre termina golpeando violentamente a quien debería tratar con más cariño, su pareja. Se trata de Liz Paola Báez Torales. Esto pasó en la madrugada del 9 de enero. Vemos a un hombre allá al costado que no puede evitar que esto ocurra. Se ve cómo la golpea, la lastima. Esto pasó en plena vía pública. Cuando ella llegaba a su domicilio en la ciudad de Juan Oleari, se nota que ella intenta llegar, no alcanza a hacerlo. El hombre la arrastra al piso, la golpea. Esto pasó después de un encuentro familiar en la zona de Ciudad del Este. El caso ya fue presentado ante la Fiscalía, que nos imaginamos que ya está investigando los detalles de este nuevo caso de violencia contra la mujer. Recibimos una alerta sobre un supuesto hecho de herida con arma blanca, resultando víctima una mujer. Ya posterior nos dirigimos en el lugar donde ocurrió, encontrando ahí en el lugar a la víctima. Procedimos a convocar a bomberos voluntarios para que pueda asistir a la misma
hasta el Hospital General del Sur. Así también la víctima nos manifiesta, o sea, nos proporciona datos del supuesto autor y el lugar donde aparentemente se dirigiría. Inmediatamente impartimos captura a través de la frecuencia radial de la Policía Nacional, alertando a los otros colegas sobre este hecho. Los mismos ya inmediatamente acudieron hasta este lugar. La ciudadana Claudia Pamela Ramírez. ¿Ella qué edad tiene? 25 años. Y rápidamente, ya una vez obtenido el lugar donde se dirigiría, ya nos abocamos a poder ubicarlo y gracias a Dios con éxito logrando su aprehensión. Y en otra información también, momentos de terror vivió un adolescente en el asentamiento San Jorge del barrio Ciudad Nueva de Ciudad del Este. Lo que debía ser un trayecto rutinario hacia la vivienda de su abuela se convirtió en una pesadilla cuando fue abordada por un sujeto armado quien intentó abusar sexualmente de ella tras encerrarla en una habitación. Tras la denuncia, el hombre fue detenido e identificado como Armando Javier Ocampo Villalba, de 25 años. No se le hizo nada, no se le tocó nada. ¿Vos tenés arma en tu casa? No, ¿qué voy a tener arma yo? ¿Para qué voy a querer arma yo, gente? Decime, una gente trabajadora, ¿para qué va a querer arma? ¿Pero no ingresaste en la casa de la chica o no? Claro que no, mi gente, yo estaba en mi casa. Estamos porque en el informe dice la policía. Sí, pero no pasó eso. Hay cámaras ahí, hay cámaras. ¿Por qué no ven las cámaras? La chica vino a entrar en mi casa, yo estaba haciendo para mi cena, justo yo entré y cuando yo entro ella entra. ¿Vos vivís solo? Yo vivo solo. ¿A qué hora más o menos fue eso? Y ponerle que fue a las 8:20, más o menos por ahí. ¿Qué te dijo la nena cuando entró en tu casa? Me entró nomás, yo le dije así, ¿qué vos estás haciendo acá? Le dije. Y me dice ella, nada, solo vine nomás de pasada, me dijo, porque me voy a la casa de mi abuela, me dijo. ¿Y por qué supuestamente ella gritó y la abuela intervino allí? Viste que la abuela vive más o menos enfrente, ¿entendés? Sí. Y ella, cuando yo le eché otra vez de mi casa, le dije, andate de acá, le dije, vos me vas a dar problemas, le dije. Vos sos menor, yo soy mayor, le dije, ¿sabes el problemón que me va a dar esto? Le dije. Y justo pasó, ¿sabes? Salió y la abuela le vio. Pero no. ¿Le coqueteabas a la nena? ¿O la nena a vos? Ella a mí sí. Teniendo pareja, ella ya era ya así. ¿Ella ya tiene pareja? No, cuando yo estaba acompañado. Yo me dejé ponerle que hace 2 meses al reventar. ¿De qué manera se insinuaba a ti la nena? Y no sé, por señales. ¿Ustedes no escribían, no chateaban? Escribíamos, pero hasta ahí, ¿entendés? Porque tiempo yo no tengo, ¿entendés? Algo muy raro es que una nena de 13 años vaya a tu casa en horas de la noche. Claro que sí, pero ella se iba a la despensa nomás, ¿entendés? Porque como que su abuela tiene despensa, ella pasó, pero suele luego salir. ¿Hay un espacio para pasar de tu vivienda a la Es porque la casa de la abuela? Es que no tiene muralla, ¿entendés? Es un asentamiento y no tiene muralla. Mi hermano es inocente. Vos no tenés ningún... Habla con tu abogado. Armando, cállate vos y habla con tu abogado. Porque él es inocente. Por eso se está defendiendo, sí, señorita. Sí, pero él ya tiene cosas que hacer. Habla con tu abogado, Armando. O sea, ¿ya se va a ir a su casa ahora? No. Se va a ir allá a declarar todo también. Que es inocente. Yo soy la hermana, la justicia va a salir a luz. Dale, hermano. Solamente Armando X Paitén es abogado. Con el abogado de mi hermano. El que calla otorga, dice un bicho, ¿verdad? Con el abogado. Sí, está bien. Pero ya, vale más.